de verles y estar aquí de nuevo. Damos la bienvenida a los que están visitando por la primera vez a esa congregación. Quiero invitarles de abrir sus Biblias al libro de Juan capítulo 18. Juan 18. Reciben saludos por parte de mi familia y también la iglesia donde soy miembro allá en los Estados Unidos, y pues siempre en cualquier parte del mundo que estamos es una gran ocasión tener esa bendición de reunirnos en el Señor, compartir de la cena y disfrutar de la relación que tenemos en Jesucristo. Y doy gracias que tenemos esa oportunidad. Señor, es algo muy importante por los cristianos. Y a menudo leamos en ese tiempo de la cena Isaías capítulo 53. Y allá en Isaías capítulo 53 dice la palabra de Dios en versículo 5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, quiero preguntarles algo en esta mañana, y una pregunta: ¿quién fue la última persona sanada por Cristo en su ministerio personal? Voy a dar un poco de tiempo para que ustedes puedan pensar un poco. ¿Quién fue el último persona que fue sanado por Jesucristo en su ministerio personal? Vamos a buscar la respuesta allá en Juan capítulo 18. La respuesta podemos encontrar aquí, también en los otros relatos evangélicos, Mateo, Marcos y Lucas también habla de eso, pero vamos a enfocarnos hoy en Juan capítulo 18 mayormente. Y voy a poner aquí ese texto que vamos a leer, y quiero invitar a algún hermano si se puede hacer favor de leer los primeros 4 versículos aquí. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Bueno, había un jardín aquí que podemos leer. Sabemos que ese jardín es el jardín de Getsemaní, y era un lugar donde debería haber un paz y tranquilidad. Debería haber reinado la paz, un lugar donde los discípulos se reunían a menudo, un lugar de descanso, un lugar donde se fue Jesús muchas veces para recuperarse, para orar y acercarse a Dios en la oración. Pero un individuo con motivos pecaminosos y un mal corazón perturba todo eso, y ese hombre se llama Judas. Y él entró en ese lugar de compañerismo con su secuaz que le proporcionaron los principales sacerdotes y fariseos. Es muy irónico que vengan con linternas y antorchas mientras que están buscando la luz del mundo. Así como dice en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él era la luz del mundo. Ahora están
buscando a Él en la oscuridad con sus luces, buscando el verdadero luz del mundo. Y es irónico que fue así. Podemos leer allá en Juan capítulo 1, versículos 1 a 5, que ese fue algo que Juan quería comunicar a la audiencia, a quien estaba tratando a comunicar con ellos. En Juan capítulo 1, versículos 1 a 5 podemos leer. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz del mundo, y ahora ellos están buscándole con sus lucitos, tratando a encontrar ese hombre que realmente ilumina todo el mundo con su presencia. Y es muy interesante que fue así. Y cuando eso pasó, podemos leer allá en versículo 4 que Jesús da un paso adelante y preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. En el versículo 5, vamos a seguir leyendo, en versículo 5 dice aquí, según la versión Reina Valera, que él dijo: yo soy. Yo soy. Y en el texto dice, versículo 6, que ellos retrocedieron y cayeron a la tierra. Siempre esa cosa me ha causado algún problema. ¿Por qué cayeron? ¿Por qué cayeron en la tierra así, con esas palabras? Que ellos están buscando y que él dice, pues, yo soy, y después de eso ellos cayeron en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pero pienso, hermanos, que tal vez haya más en esto. Vamos a Juan capítulo 8. Siempre me ha parecido curioso por qué sucedió eso. Juan capítulo 8, versículo 58. Para mí, pienso que hay una respuesta a la pregunta. Juan 8, 58. Aquí podemos leer en versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Pienso que cuando Jesús respondió en esa manera, yo soy, que Él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy la luz del mundo, yo soy Dios. Y en esa manera, esos judíos que venían a recogerle, ellos estaban así con esa noticia, y ellos cayeron a la tierra. Y esas palabras los llevó de regreso a su padre Moisés, a quien Dios le dijo, ¿recuerdan ustedes qué dijo? Dile a Faraón que yo soy, te ha enviado. Esa es una identificación divina que es exclusiva para Dios mismo. Entonces, pienso que no solamente está diciendo, sí, yo soy Jesús de Nazaret. Él está diciendo, y quién sabe por la manera que expresó esas palabras, yo soy Dios.
y por eso ellos cayeron a la tierra de sorpresa como judíos de alguien que dijo algo así. Para los discípulos, en todo el caos y la confusión de todo eso, Jesús dijo, yo soy. Y sin duda eso también tuvo un impacto en los discípulos, pero aparentemente no lo suficiente como para evitar que se dispersaran. Vamos a leer, hermanos, allá en Lucas capítulo 18 otra vez. Quiero ver el versículo 8 que está aquí. Dice versículo 8 de Juan capítulo 18. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Quiero ver, hermanos, que Jesús trata de proveer un escape por sus discípulos. Él quería su escape. Vamos a Lucas capítulo 22. También podemos ver aquí en versículo 10, ¿verdad? Que Simón Pedro tenía una espada. Vamos a ver algunas cosas de eso también. En Lucas capítulo 22, versículo 49, Lucas 22, 49, añade Lucas un poco a la historia. Dice aquí, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Ellos están preguntando a Jesús si deben sacar sus espadas y usarlas. ¿Qué pasó con Pedro entonces? Parece que Pedro no esperó la respuesta de Jesucristo. Todos dijeron, debemos de sacar las espadas, Señor. Pero de repente Pedro, él sacó su espada para actuarse. A veces nosotros somos así, hermanos. Hay una pregunta, pero no esperamos la respuesta de Jesucristo. Y sabemos cómo era Pablo o Pedro, con la manera que él siempre actúa rápidamente. Algunos tratan de luchar de forma equivocada en la confusión del momento. A veces nosotros estamos así. Necesitamos escuchar la voz del Señor y hacer lo que Él dice, pero a veces actuamos muy rápido. Algunas veces no esperamos la respuesta de Dios. Y para mí es interesante que, por una otra razón también, ¿por qué tenían ellos? Esa es una pregunta para mí interesante. ¿Por qué tenían ellos espadas? ¿Por qué tenían? Jesús, un hombre de paz, un hombre de tranquilidad, pero todos sus discípulos con espadas. Mira lo que dice allá en Lucas, ese para mí es interesante. Lucas capítulo 22, versículos 35 a 38. Queremos ver por qué tenían ellos esas espadas. En Lucas capítulo 22, 35 a 38. Si alguien quiere leer ese texto. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja.
y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está hablando. Y por eso ellos tenían espadas, porque él dijo: cómprate alguna. Es muy interesante para mí que ellos todos tenían en ese momento esa arma. ¿Y por qué? Pues no estoy seguro realmente, totalmente lo que el Señor tenía en mente. Claramente lo que hizo Pedro no fue eso. Pero supongo que hay algún grado de autodefensa involucrado aquí, que cuando los enemigos vienen con sus espadas, ellos podían defenderse con esa misma espada. No haciendo las cosas como hizo Pedro, pero ellos podían usar esa espada en una manera buena, en una manera legal, ¿verdad? Y la libertad no es una licencia para el mal uso. Podemos tener las herramientas, las armas, podemos tener la capacidad de hacer daño. Jesús no se opuso a tener esa arma, pero se opuso al uso incorrecto de ella, así como se opone a cualquier uso impío, cualquier uso contrario a la causa de Cristo. Tenemos nosotros, hermanos, instrumentos en nuestra posesión que puede hacer mucho daño. La lengua es uno de ellos. Podemos hacer mucho daño con la lengua. Pero debemos de usarlo en una manera buena. Hay que tener cuidado de no ser un Pedro y actuarnos en contra de la voluntad de Dios. Podemos tener una arma, podemos tener una espada, claramente, porque Jesús dijo: llévatelo. Pero tenemos que usar esas cosas bien, como las cosas que tenemos, como la lengua, otros o quizás ejemplos que podemos pensar en esas cosas figurativamente. Todos los escritores de los evangelios mencionan este evento, pero solo Juan menciona específicamente el nombre de Pedro y el nombre de Malco. Y Malco tiene un nombre. Pienso que es importante pensar en eso, que los enemigos de Jesús no son sombras, son personas que tienen nombres, son importantes. Y Jesús nos va a mostrar la importancia de esa persona. Sabemos que Pedro fue el que hizo esa cosa, y si Pedro no hubiera sido mencionado, la mayoría podría suponer que fue él por su carácter y todo eso. ¿Qué fue la intención de Pedro con su espada en cuanto a Malco? Es mucho capacidad quitar solamente la oreja, ¿verdad?, de alguien así. ¿Esa fue su intención, piensan? ¿Qué fue la intención de Pedro? Matarlo, ¿sí? De matar a ese hombre Malco. Y quizás solamente por la palabra de Jesús que dijo: basta, no haces eso, que él iba a hacer la segunda, porque parece que le pasó algo diferente de su plan en la primera. Vamos a leer aquí en Lucas 22, 47. Realmente Malco habría muerto
sin Cristo, sin su palabra y sin su misericordia. Vamos a leer Lucas 22. Si alguien quiere leer 47 hasta 53, por favor. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijo: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a su siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no entrasteis, no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Gracias, David. Su vida no solo fue preservada, sino que fue sanado de sus heridas. No sé si Jesús recogió la oreja, que estaba así tirado, y puso de nuevo, o si él tocó el lugar de su oreja. No sé cómo fue el asunto, pero sabemos que Jesús podría hacer las dos cosas. Y en la Biblia podemos ver que él sanó varias personas con problemas serios de los hombres y cosas así. Los que tenían problemas, quizás él regenerado o recreado esa oreja. Quiero ver, hermanos, en versículos 50 y 51 aquí, que él dijo: basta ya, dejad. Tiene que haber una decisión entre la espada del Espíritu y la espada de Simón. Recuerden ustedes, hermanos, que nuestra milicia no son carnales, como dice 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Cuando Jesús dijo: basta ya, dejad, él está diciendo: dale chance. Ustedes proveen misericordia y gracia en contra de ese enemigo mío. Dale la oportunidad de entender que yo soy realmente la luz del mundo. Eso es lo que quería Dios, que quería Jesucristo, y que nosotros debemos de hacer lo mismo con los que están en el mundo, que son enemigos de Jesucristo. Basta ya, dejad, quiere decir: permítame ayudarle, salvarle y aceptarle. Ese milagro es maravilloso y realmente es mi caso. Yo soy malco, necesito la misericordia de Dios, porque sin esa misericordia y su ayuda, yo voy a morir como malco. Y pues sin la intervención de Cristo estaríamos aislados, estaríamos muertos. Pero Cristo, por su gracia, misericordia y amor, nos ha salvado espiritualmente de ese destino. Ese es un ejemplo de la bondad de Dios. No era la bondad de Malco, ¿verdad? Alguien tan malo como él. Pero el Señor puede regresarnos a Él. Por un daño ocasionado por alguien del mundo o incluso ocasionado por un discípulo, Él nos puede hacer completos. Le devolvió la oreja. Puedo pensar que ese fue algo de maravilla por este hombre malco. A pesar de este maravilloso
maravilloso milagro, esto no es lo que Jesús quería. Unas horas después de todo esto, le dirá a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Así lo dice en Juan capítulo 18, versículo 11. Dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Malco era un enemigo de Cristo. Vamos a leer allá en Romanos capítulo 5. Romanos 5, 6, 8 y 10. Esas palabras: siendo enemigos. Y Dios ama a sus enemigos. Jesucristo sana a sus enemigos. Nosotros debemos de vencer el mal con el bien. En Romanos capítulo 5, versículo 6, dice aquí: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo soy Malco, un enemigo de Cristo, pero solamente por su misericordia Él me ha reparado, Él me ha sido completo en su gracia y en su misericordia. Quiero ver algunas cosas aquí, hermanos. Primero, entonces, el Malco escuchó lo que otros dicen de Cristo. Sin duda, probablemente, había escuchado mucho de la charla en presencia del sumo sacerdote, su patrón. Muchas cosas malas que ellos habían hablado de Jesucristo. Es un blasfemo. Se hace a sí mismo Dios. Es un enemigo del pueblo, dijeron. Un falso maestro. Un mentiroso de la peor calaña. Tal vez él había escuchado también en Juan 7:45 en adelante, donde se envían oficiales para apresar a Jesús y regresan a los principales sacerdotes diciendo: jamás hombre alguno habló como a este hombre. A quien le dijeron: ustedes también están engañados. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes de los fariseos? Había escuchado muchas críticas, había escuchado muchas cosas raras, pero ahora por sus propios oído, vamos a decir que él había escuchado Jesús diciendo: yo soy, y muchas otras cosas buenas. Podemos ver aquí, hermanos, ese segundo punto. Entonces, él escuchó lo que Cristo dijo de su mismo. Pudo escucharlo decir: yo soy. Enfrentando palos y espadas, se mantuvo fiel a quien era. Apela por la seguridad de sus discípulos. Le dice a un discípulo enojado que guarde su espada. Y aunque había un zumbido en su oído, él escuchó: basta ya, dejar. Y se escucha por la señal también ese milagro que lo hacía figurativamente.
Y luego en Lucas la referencia de su padre, debo beber la copa que Él me ha dado. También, hermanos, en cuanto a Malco y yo, él vio a un discípulo cometer un error. Ese fue un error de Pedro, ¿verdad? No debería actuarse en esa manera. Y él vio uno de sus seguidores haciendo algo malo. Espero que Malco podría superar la duda y también lo que hizo Pedro en contra de él. Y pues yo conozco muchos hermanos que han apartado porque enfoquen más en lo que hace Pedro en contra de lo que hace Jesucristo. Los milagros de Jesucristo, la misericordia de Jesucristo, pierden todo ese reconocimiento por lo que hace un Pedro en contra de ellos. Es muy triste ver que muchos hermanos han perdido su fe por el desánimo o la ira que viene de los discípulos imperfectos y te aleja tanto del gozo y el ánimo y a la perfección de Jesucristo. Qué triste es perder la fe por lo que hace un discípulo. No somos perfectos. Pedro no fue perfecto, cometió un error aquí. Y debemos reconocer, hermanos, que no debemos de perder nuestra confianza en Dios por lo que hacen los discípulos de vez en cuando. Es cierto que vamos a tener problemas, vamos a tener personas que nos maltratan, y todas esas cosas podemos experimentar nosotros en nuestras vidas espirituales. Al igual que este siervo del sumo sacerdote, he experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Sin merecerlo, no siendo tan bueno para garantizarlo, pero Él ha sido bueno con Malco y también conmigo. Él ha sido bueno. Él ha vuelto a juntar las piezas de nuestras vidas. Figurativamente, hemos perdido muchas cosas, pero Él nos puede renovar, Él nos puede sanar y curar, y también puede hacerlo por todos, hasta los enemigos que están en el mundo. Puede completarnos de nuevo de cualquier herido que hemos sufrido. Estos milagros físicos son marcadores que apuntan a la cosa más grande que Él haría en la cruz del Calvario, donde nuestro espíritu puede ser sanado. Para mí es una historia muy interesante. Y lamentablemente no sabemos cómo fue el fin de la historia. No tenemos esa información. Pues yo quiero saber qué pasó con Malco después de todo eso, ¿verdad? Después de que su oreja fue sanada, ¿escuchó este hombre lo que sintió en su propio corazón? Se ha de haber preguntado, ¿este es el blasfemo? ¿Este es el enemigo del pueblo, el engañador? ¿Cómo es posible? Me gustaría pensar realmente que se convirtió en discípulo de Cristo. Quizás es por eso que Juan mencionó su nombre, Malco. Ahora cristiano,
¿Quién sabe lo que pasó después? Espero que Malco pudo haber dicho que el día que le cortaron la oreja fue el mejor día en su vida. El día que descubrió él realmente quién era Jesús. Un hombre que pudo sanarlo y hacerlo completo, no un engañador. ¿A dónde fue él? No sabemos. ¿Qué pasó? Dejado de pie, contemplado después, porque salieron todos los discípulos por muchos lados. ¿Qué hacía él? No sé qué pasó con él. Sosteniendo su ojo, así. ¿Es real eso? No sé qué pasó. En Mateo 26:56 dice la palabra de Dios que los discípulos huyeron. Qué confusión para uno que había experimentado todo eso. Pero puedo creer que él no estuvo con la multitud y que él no era parte de ese grupo de personas que decían, crucifícalo, crucifícalo, porque por lo que ha experimentado él en el jardín de Getsemaní. Tal vez, hermanos, Malco y Pedro después, porque Pedro se fue corriendo con los demás discípulos. Pero tal vez Malco y Pedro se encontraron en aposento alto en Jerusalén un primer día de la semana. Tal vez Malco dijo a Pedro, ¿cuál es tu nombre otra vez? Así. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Pedro. Pienso que fue de noche la última vez que nos encontramos en el jardín de noche. Yo soy Malco. Yo soy cristiano. Puedo pensar que quizás esa es la historia de él. Después de todo eso, espero que sí. Pero podemos entender muchas cosas para mí buenas en esa historia. La misericordia y la gracia de Dios trae no solo la posibilidad de nuestra reconciliación con Él, pero también con nuestros prójimos. Entre nosotros somos iguales por la misericordia de Dios. Y para mí puedo pensar que quizás después de eso ya no se identifica principalmente como un servidor del sumo sacerdote, sino de la gran sumo sacerdote misericordioso Jesucristo. Posiblemente cambió toda su vida por lo que pasó aquí en el jardín. Vamos a tomar la cena en unos momentos y podemos recordar esa historia y lo que pasó en el jardín y después cuando murió Jesús en la cruz por Malco, por Pedro, por todos los demás con sus espadas, todos en el mundo. Él dio su vida por toda la humanidad. Y espero que en esa historia, hermanos, podemos ver algunas aplicaciones que nos puede ayudar. Saber que Malco y yo somos muy parecidos. Necesitamos la ayuda de Jesucristo. Gracias, hermanos, por tu atención.